Clase 38. Hoy voy a hablar de otra de las primeras enseñanzas que recibí de la abuelita tierra del Teleno cuando empecé a vivir en su espacio. Y vino precisamente a través de lo que se terminaría identificando como las abuelas primeras. Las abuelas primeras son unas energías, unas presencias, vamos a decir, femeninas, ancianas, que llegaron a mí pues en los primeros tiempos que empecé a vivir en la tierra del Teleno y que de algún modo han permanecido desde entonces de fondo. No mantengo actualmente una comunicación, digamos, habitual con ellas, pero están ahí y cada ciertos meses se pronuncian, me dicen algo sobre alguna cuestión, pues porque de algún modo yo quedé muy encantada, muy feliz, muy satisfecha, muy interesada por todo lo que me decían y de algún modo pues eso las asumí como parte de mi ecosistema espiritual a partir de entonces. Creo que ya he hablado alguna vez o bastantes veces a lo largo de tantos vídeos, he perdido la cuenta porque claro, en pocos meses me he plantado en los 90 y pico vídeos, así que ya no sé bien dónde dije qué, pero creo que ya he dicho en alguna parte o más de una vez que mi camino espiritual es ecosistemático. Significa que lo comparo con la naturaleza porque la naturaleza es el modelo que yo sigo de desarrollo espiritual. Entonces, así como tú vives en un espacio de la naturaleza y ahí hay multitud de vidas y de seres dando actividad, armonía y riqueza a ese espacio, pues asimismo vamos a decir que mi campo espiritual, mi campo de energía, como dicen hoy, el campo de energía, mi aura o lo que sea, o mi territorio a mi alrededor, mi espacio, mi casa, lo que me rodea, etcétera, pues hay una serie de energías, fuerzas, entidades, seres, como se les quiera llamar, que de algún modo pues tienen una relación conmigo. O sea, yo he establecido una relación, es una relación mutua, y pues participan, vamos a decir así, de mi vida espiritual, fomentando mi desarrollo, mis tomas de conciencia, etc. Son seres y energías diversos, no son todos lo mismo, ni muchísimo menos, tienen perspectivas en ocasiones muy diferentes de las cosas, pero existe una coherencia entre todos ellos, tal y como, pues yo qué sé, ahora mismo estoy en un bosque, pues los árboles no son lo mismo que los arbustos, ni que los corzos, ni que los jabalíes, pero hay una armonía entre todos ellos. Cuando hablamos de un espacio que está consagrado al servicio espiritual, consagrado a la ayuda de las almas, pues tiene que haber una armonía. Y cuando no la hay, bueno, pues hay un conflicto y entonces, bueno, pues intervienen los guías especialistas en conflictos y así todo, ¿no? Entonces, bueno, he hecho esta pincelada súper rápida para decir que las abuelas primeras forman parte de mi ecosistema espiritual, aunque por ser su carácter poco dado al ruido, a la agitación, y más bien es dado a la contemplación, o sea, observar cómo crecen los descendientes, cómo crecen las vidas. Pues bueno, llevan unos cuantos años más bien observándome y solo interviniendo de vez en cuando, dejando que la nieta o descendiente que yo soy pues haga su camino y tal. Digamos que de las abuelas primeras, tal vez la que he sentido más pues tiene que ver con la zona del mapa en la que vivo, está de hecho muy unificada, muy fusionada con la abuela tierra, con lo que llamo abuela tierra, porque está muy unida a la tierra de este lugar, pero también fue bastante dominante la presencia al principio y después de lo que se identificó como abuela norte. Porque las abuelas primeras, a ver, ¿qué son las abuelas primeras? Las abuelas primeras son las madres que dieron origen a clanes y linajes humanos, madres de las primeras tribus humanas, de los primeros clanes y linajes humanos. Claro, cuando hablamos de abuelas, como ellas siempre me decían, abuela es madre dos veces.
Es decir, una abuela no es lo mismo que una madre. Una madre ha vivido la iniciación de la maternidad, se ha convertido en madre y sabe lo que es criar a una vida durante mucho tiempo. Pero la abuela es como que es madre dos veces, porque es madre cuando pare a sus hijos y luego cuando se convierte en abuela o cuando empieza a cuidar los hijos de mujeres más jóvenes, digamos que es como una segunda maternidad de otra manera. Ya no digamos que es una abuela primera, entonces es una abuela, o sea, es una madre que ha sido madre un montón de veces, porque estamos hablando de mujeres muy remotas en el tiempo, que vivieron hace miles y miles de años. Es decir, una abuela primera no es mi abuelita paterna, la que dio lugar al libro, el libro del amor del hierro. Es una abuela, esa es una abuela, pero no es una abuela primera. Una abuela primera, bueno, nos remontamos, como digo, pues al inicio de culturas, de tradiciones, de pueblos, de clanes, bueno, en fin, cosas muy antiguas. Hablé sobre esto en algún capítulo del libro del amor del hierro, pero realmente nunca le he dedicado un espacio propio a las abuelas primeras, más allá de un blog que abrí al principio. Cuando las empecé a escuchar me pareció todo fascinante, les abrí un blog, pero quedó interrumpido a partir de cierto momento porque yo me convertí en madre y entonces, bueno, los temas de la maternidad, digamos, arrebataron mi espacio, o sea, lo dominaron por completo y las abuelas primeras se retiraron a un segundo plano. Dejando pues que yo tuviera mi experiencia de madre primeriza. Bueno, dicho esto, las abuelas primeras siempre están muy unidas a la tierra. Por eso es que yo las empecé a sentir solo cuando fui a vivir a la tierra del Teleno. ¿Por qué? Porque era la primera vez que yo me trasladaba a un lugar por amor a esa tierra y con amor a esa tierra, con un amor mutuo. Y era necesaria tanta compenetración y tanto amor para que se desbloqueara lo necesario y aparecieran en mi conciencia, llegaran a mi casa de visita, por así decirlo, las abuelas primeras. ¿Por qué es necesario el amor? Bueno, porque el amor es la magia, el amor es lo que desbloquea los canales en el cuerpo. Por ejemplo, cuando uno siente amor, se le abre el cuerpo, se le abren los canales, se le empiezan a fluir las cosas, ¿no? Pero en lo que es la Tierra, las redes de energía de la Tierra funcionan igual. O sea, uno puede pensar que puede ir desbloqueando canales de la Tierra así como así nomás, y puede que le funcione. Hay gente que dice que hace acupuntura. Bueno, yo esas cosas no. Yo soy de lo del amor. Mi camino es lo del amor. Siempre se me ha dicho eso. Además, mis guías me lo han repetido millones de veces. Es un decir millones. Tu camino es el del amor. Me lo han dicho en todos los idiomas y en todas las épocas y etapas de mi vida, de mi camino espiritual. Entonces, ¿qué significa? Que a mí se me desbloquean los canales por el amor, porque estoy hecha así, funciono como la naturaleza, y entonces mi relación con los seres espirituales y con las entidades también entra normalmente a través del amor. O sea, se abren y se desbloquean las puertas de mi percepción y de mi consciencia cuando hay amor. Entonces, ¿cómo resonar con las abuelas primeras? Por lo menos en mi caso, pues se produjo la resonancia cuando yo me uní con amor a una tierra concreta del mapa. Cuando yo dije, en este punto del mapa, aquí vengo y aquí me asiento, por amor y con amor, y aquí empiezo a desarrollar una nueva etapa de mi vida en la que voy a tener en cuenta la abuelita tierra, voy a escuchar a esta tierra, a esta señora de la casa, a este espíritu local, y voy a tener en cuenta sus consejos y voy a tratar de no irritarla y voy a tratar de hacer algo bueno para ella también. Bueno, pues entonces, como había una resonancia, se abrió una puerta que normalmente está cerrada, que es una puerta de la conciencia, y entraron las abuelas primeras por ahí y me vinieron a saludar. Y entonces me explicaron que venían a mí desde diferentes direcciones del planeta y no querían darme nombres, ni que yo me enfocara en pensar en venimos de la China, venimos de África, venimos de aquí o venimos de allá, para que yo
no me desviara en asuntos de nacionalidades, de etnias y de cosas así. Así que simplemente me dijeron, somos la abuela norte, la abuela sur, la abuela este, la abuela oeste, y luego, bueno, pues había más, claro, podíamos ponernos a pensar. Pero digamos que, por ejemplo, la abuela norte venía desde mi norte, es decir, venía de la zona nórdica del planeta. La abuela sur venía desde mi sur, venía desde toda la parte surplanetaria en relación a mí. Pero claro, ¿esto qué significa? Que mi abuela norte tal vez no es la misma abuela norte que la que puedan tener otros. O sea, aunque más o menos el norte, el sur y el este y el oeste están consensuados, pues por ejemplo en la península ibérica, pues si te vas al hemisferio sur, pues la cosa es diferente. O sea, puede que las cosas cambien y pues si yo estuviera viviendo en Mongolia, por ejemplo, pues a lo mejor mi abuela norte pues tendría, aunque viniera también del norte planetario, bueno, pues a lo mejor tendría algunas características diferentes, porque dependería de los linajes y las ramas ancestrales más directamente vinculados conmigo. Porque de eso se trata, claro, vinieron abuelas que tenían al menos una hebra de energía de relación conmigo. Entonces, bueno, me estuvieron hablando y me enseñaron, bueno, me estoy extendiendo mucho con las abuelas primeras, pero es para poner en contexto lo que voy a decir. Y es que me contaron, pues, cómo educaban ellas en los tiempos primordiales a los niños, a las niñas de las tribus y tal. Y me dieron una enseñanza básica y fundamental, que me dijeron que era, vamos, la enseñanza punto cero para las niñas en la tierra donde yo estoy viviendo y de otras zonas. Esto me lo dio la abuela oeste. Venía del oeste. Es que de hecho, bueno, es igual, no me quiero enrollar, no quiero lanzar elucubraciones porque si no la gente las quiere poner en el mapa y entonces las empieza a vestir de identidades modernas. Como he dicho, son cosas muy antiguas. La abuela oeste, vamos a decir, la abuela oeste que estaba, digamos, emparentada con los primeros habitantes de este lugar, pero que iba más allá porque venía del oeste, o sea, de todo lo que es el oeste planetario en relación a mí, ¿vale? Entonces ella me dijo que la enseñanza punto cero para las niñas era trazar el círculo, el propio círculo, territorio, espacio vital. O sea, una niña tenía que aprender, y además lo hacían con juegos en principio, o sea, a trazar un círculo a su alrededor y entonces debía incluir en ese círculo lo que quería y debía dejar fuera lo que no. Entonces era toda una enseñanza que parece como un juego de casita de muñecas, vale, que no había casitas de muñecas, pero casi como lo de los tipis, sabéis que son circulares, ¿no? Bueno, o como lo de las chozas redondas. Bueno, pues la niña hacía su círculo y allí se llevaba las cosas que le gustaban y había una puerta en el círculo para dejar entrar y dejar salir a las personas que ella quería invitar a su círculo, para hablar de sus cosas, para hacer sus cosas. Y esto era una enseñanza que se transmitía a las niñas, como he dicho, a través de juegos, desde que podían empezar a jugar, vamos, desde que eran muy chiquititas. Y conforme crecían, bueno, pues la enseñanza iba siendo pues más elaborada. Básicamente, aprender a trazar el propio círculo tiene que ver con aprender desde que tienes la mínima consciencia de personita, que tienes todo el derecho del mundo a tener un espacio propio en el que solo va a entrar aquello que tú quieras, tanto personas como cosas y realidades. Entonces se enseñaba a las niñas desde el principio el sí y el no. El sí, te invito, ven a mi sitio, ven a mi círculo, siéntate conmigo que quiero compartir algo contigo. Y el, uy, no me gusta lo que estás haciendo, sal por la puerta. No, ya no te quiero en mi círculo. Y se enseñaba a las niñas de manera que se les daba poder. No es que le decían a la niña, no, si has invitado a esta persona, ahora tienes que aguantar todo lo que esta persona haga en tu lugar. Más bien, si había problemas y conflicto, pues porque además entre niños, que es muy normal, bueno, pues que discuten o no sé qué, están jugando, están haciendo cosas en el círculo de la niña tal o de la niña cual. Bueno, hay una pelea. Bueno, pues lo que se enseña es, mira,
hay unas consecuencias. Tú cuando invitas a una persona a tu círculo tienes que saber que luego, bueno, la vida tiene un desarrollo, las cosas pueden pasar así, pueden pasar así. Entonces hay que buscar maneras de resolver eso. Pero si no había una manera de resolver eso, a la niña nunca se le decía ahora te aguantas y tienes que tolerar esto, sino que se enseñaba a esa niña y a los demás invitados del círculo, fueran niñas, niños, adultos, lo que sea, se les enseñaba, no, si la niña te dice que te sales de su círculo y que por ahí está la puerta y que te marches porque esto no le gusta y no está bien y no habéis llegado a un acuerdo y no os estáis entendiendo, tienes que hacer caso porque ella está en su círculo. Ojo, el círculo de una niña era un minicírculo sagrado, el círculo de la mujer. Una mujer pequeñita en potencia, pero eso se consideraba sagrado o por lo menos, o sea, como una mini cosita en aprendiz de sagrado. Eso se enseñaba a respetarlo. O sea, no era solo, además, como he dicho, una cosa que se le enseñara solo a la niña, se enseñaba también a los demás. O sea, si una persona te invita a su círculo, tú tienes que ir con respeto. No, o sea, nadie está esperando que seas un robot que obedezca todo lo que esa persona diga, pero tienes que ir al círculo del otro con respeto y tienes que asumir que si en un momento dado te dice vete, pues te tienes que ir. Pues entonces, bueno, era todo un tema de enseñar el arte de la convivencia, el arte del diálogo, del pacto, de los acuerdos, de la resolución de conflictos, pero partiendo de la base de que el círculo de las niñas y de la mujer había que respetarlo. Y digo niñas y mujeres porque a los niños no se les enseñaba igual. No es que no tengan derecho a tener un espacio, pero la cultura de la abuela primera aquella, la abuela del oeste que me enseñaba, partía del conocimiento sagrado de que cuando una mujer sea adulta va a gestar, va a albergar niños en su seno, si no ha aprendido desde niña, pues ni siquiera va a saber elegir un compañero, va a tener problemas con las relaciones sexuales, porque, claro, si no has practicado desde niña con lo de esto quiero que entre y esto que no, los problemas pueden empezar muy rápidamente. Va a haber problemas también, o sea, porque si el resto de la tribu no aprende que hay que respetar el círculo de las niñas y luego de las mujeres, de las jóvenes, pues va a haber problemas, porque se van a sentir con derecho de entrar y, bueno, en fin, líos, violaciones, no sé qué. No. A todo el mundo se le enseñaba desde el principio, el círculo de una niña, de una adolescente, de una joven, de una mujer, es sagrado. Hay que respetar eso. Y luego, pues en el caso de que haya relaciones y haya una gestación, es que se sabía que es muy importante que esa mujer haya consolidado muy bien antes su círculo. ¿Por qué? Porque el círculo es también el espacio energético. Y si tú logras aprender a trazar un círculo y a que sea respetado, vas a tener un conocimiento igual en relativo a tu espacio interior, me explico. O sea, el círculo exterior es una expresión, es como un reflejo que plasma lo que hay en tu interior. Ese era el punto de la enseñanza. O sea, el punto de la enseñanza era que a través de juegos primero y luego ya poniéndose más serios, pues esa niña, y que conforme se iba haciendo mujer, aprendiera a manejar un espacio que sería un hogar finalmente, su propio hogar, y que ese hogar reflejara un interior, su interior, y que fuera un espacio sano. Es decir, que hubiera una interpenetración y una coherencia entre el interior y el exterior. Pero claro, si a ti te permiten organizar tu exterior, un círculo a tu alrededor, es más fácil que tengas ese interior sano. ¿Por qué? Porque no has dejado entrar las cosas que hacen que te sientas mal o que te dañan o que te hieren. ¿Me explico? Es que aquí, ahora mismo en Occidente, tenemos mucha enseñanza de que nadie te puede hacer daño, tienes que tolerarlo todo. Y hombre, pues no, hasta cierto punto. O sea,
no era esa la enseñanza que transmitía la abuela oeste ni en esas tribus. Era más bien, claro, para tener un espacio interior sano, también es importante este intercambio interior-exterior, ¿no? O sea, que las cosas se lleven bien con un equilibrio. Porque si no, hay cosas que pueden entrar en tu espacio interior, ya sea porque tú no te das cuenta y no sabes defenderte, o porque alguien se propasa, alguien es un intruso, alguien abusa. O incluso alguien a quien le has dado la confianza de entrar en tu círculo, o más tarde, cuando ya tienes tu propio hogar, alguien ha entrado en tu hogar con toda la confianza que le has dado, porque son de amigo o de amiga, y bien, pero luego empieza a comportarse de otra manera y empieza a faltar a las normas que tú tienes allí, empieza a faltarte al respeto o a causarte daños. Bueno, entonces hay un problema, hay un conflicto y eso te puede hacer daño. Y eso puede acabar afectando a tu interior, salvo que, bueno, pues se encuentre una manera de manejar todo eso, de procesar todo eso, etcétera, ¿no? Porque somos así. Es el diseño animal de base que tenemos. Todas las hembras necesitan construir guarida o construir refugio, por lo menos las mamíferas. O sea, un espacio. O sea, se necesita que sientan un espacio protegido a su alrededor, ¿de acuerdo? No todas construyen nido refugio físico permanente, pero hay un establecimiento de un espacio, tiene que haber una seguridad, un espacio, por lo menos para parir y para criar. Entonces, bueno, en el caso de las mujeres humanas, esto va más allá, porque lo que necesita una mujer, o sea, un ser humano va más allá de necesitar un espacio para criar, pero ¿qué menos que criar? Entonces, en la enseñanza de esta tribu se consideraba que quien tenía la mayor prioridad y quien debía ser más respetada en toda la tribu era la mujer por esta razón, porque ella era la que iba a embarazarse, ella iba la que iba a gestar, ella iba la que iba a parir, iba a estar de crianza los primeros meses necesitando refugio, calidez, tal. Entonces se le daba poder. Lo que llaman hoy empoderarla, sí, se le daba poder de gobernar su propio espacio, porque si no, ¿qué estamos haciendo? O sea, si tú no le das poder a una niña, luego a una joven, a una adolescente, a una mujer, de crear su propio espacio y de gobernarlo, ¿cómo esperas que lleve luego tanto las relaciones íntimas como la maternidad, la gestación y la maternidad? Es que no se puede. O sea, va a haber problemas. Problemas significa sufrimiento para todas las partes, no solo para la mujer, sufrimiento para ella, sufrimiento para los hijos, sufrimiento para su compañero, sufrimiento, bueno, los familiares en relación, porque una madre en caos es sufrimiento para todos. Esto es lo que aquellas tribus sabían. O sea, nadie quiere mujeres en caos, nadie quiere niñas en caos heridas, nadie quiere madres en caos, nadie quiere abuelas en caos. Lo que querían era la paz, la tranquilidad y la armonía, la felicidad de todos a poder ser. Si no llegaba la cosa al listón de felicidad porque había problemas de otro tipo, porque había carestía o porque había conflicto con otras tribus o lo que sea, bueno, por lo menos acercarse y por lo menos tener un poco de felicidad en el interior de los hogares. Un poco de tranquilidad, porque si el hogar no puede ser un espacio de tranquilidad y felicidad, entonces ¿de qué estamos hablando? No merece entonces la palabra hogar. Entonces esta es la enseñanza que me transmitieron, muy puntualmente, porque yo todavía no me había convertido en madre, pero estaba cerca de ello, estaba preparándome, por así decirlo. Entonces las abuelas primeras vinieron a darme su nota preparatoria y lo primero que me enseñaron fue esto, el círculo. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, esta es una enseñanza complicada en nuestro mundo porque, como digo, se nos inculca una especie de falsa tolerancia. Me refiero a que hay mucho de que tienes que tolerarlo todo en tu espacio y si las cosas te molestan es que no estás suficientemente trascendido a nivel espiritual. Cuando en realidad los instintos de mujer, de hembra, sobre todo si te estás preparando para ser madre, no digamos ya si estás embarazada, se te ponen afilados. Instintos afilados quiere decir, empiezas a notar que hay cosas que no pueden estar ahí porque son un riesgo. O para ti, o para tu hijo, o para la salud del hogar, en fin. Y eso hay que respetarlo. O sea, desde la enseñanza de esas abuelas primeras del oeste,
lo que me dijeron, bueno, y todas, porque todas las abuelas estaban de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, todas me decían, eso hay que respetarlo. Para que la humanidad esté bien, eso debe ser respetado. O sea, no es retorcer las cosas de manera distorsionada, decir, no, la mujer con la pata quebrada y en casa, tiene que estar encerrada y encadenada en el hogar, encerrada. No. O sea, para cuidar a la mujer se la enseña desde niña a tener su espacio, a tener su privacidad. Se la empodera, se le da poder desde niña. Y se trabaja entre todos, entre el clan, entre la tribu, entre la familia, para proporcionar a cada niña, a cada joven, el poder sobre su propio espacio para que pueda tener su círculo y proporcionarle hogar cuando esto pues sea adecuado. En fin, esto es lo que me enseñaron y bueno, pues a mí me sirvió de mucho. Esta enseñanza va unida a otra que llegaría más tarde acerca de las puertas, porque claro, un hogar es un espacio, es la representación, digamos, más elaborada de este círculo. Según la definición de las abuelas primeras, un hogar es el círculo alrededor de la madre con su compañero, si lo tiene, con su familia, pero digamos el hogar se construye alrededor de la hembra que cría, porque es que esa es la raíz animal del asunto. O sea, y las cosas humanas que no respetan la raíz animal del asunto suelen traer daños y sufrimiento porque la parte animal no se siente bien y entonces empiezan los líos. Entonces, para las abuelas primeras la definición de hogar era eso, el círculo que se construye, que una mujer construye su propio círculo a su alrededor, que la ayudan los demás a construir el círculo. La ayudan. Porque todos quieren el bien de esa mujer, quieren el bien de la madre, quieren el bien de esa familia nueva que va a salir. Porque todos se sienten tribu, porque todos saben que el futuro de la tribu depende de eso, porque, bueno, es que sabían que todos estaban entrelazados. Entonces, bueno, el hogar es el círculo, pero el círculo tiene que tener una puerta, lógicamente, porque si no, no puede entrar nada y salir nada. Entonces, para que una puerta reciba tal nombre, tiene que tener una manera de cerrarse. Si no, no es una puerta, es una mera abertura. Pero para que tú puedas decir no y puedas seleccionar y discriminar quién entra y quién no, tienes que poder cerrar la puerta. Y esa fue otra gran enseñanza que me llegó y que no terminé de entender. O sea, no entendí en su momento en toda su magnitud porque no tenía, bueno, no tenía tanta perspectiva como tengo ahora. O sea, ahora con los años, han pasado muchos años desde aquello, sé que la enseñanza sobre las puertas, sobre la capacidad de cerrar la puerta, de ponerle llave incluso, o de atrancarla de alguna manera, para que no entre lo que no queremos, o incluso para echar lo que se está comportando mal, es una enseñanza importantísima y dificilísima, porque es muy fácil invitar a tu espacio con el corazón abierto, porque todos somos seres humanos amorosos que deseamos estar bien con los demás, deseamos acoger y que haya intimidad, que haya compartir, que haya calentito, que haya confidencias, que haya buena cosa. Todos queremos eso. Así que todos en algún momento bajamos las barreras, por así decirlo, invitamos a los demás y acogemos a otros en nuestro espacio. Pero cuando las cosas van mal, que a veces sucede por desgracia, no nos han enseñado tan fácilmente a saber terminar eso. O sea, resolverlo en ocasiones se puede. Ese también es otro desafío. Pero estoy hablando de cuando todo ya va tan mal, tan mal, tan mal, que no queda otra que separarse de algún modo. O sea que cuando en términos de las abuelas primeras, la madre, la mujer dice, tienes que salir de mi espacio, tienes que salir de mi círculo. O una abuela incluso, dice, mira, he invitado a estos a mi casa, se me han subido a la chepa, me están tomando el pelo, están abusando de mi hospitalidad, están haciendo todo lo que no me gusta. Entonces, esa puerta con esa
capacidad de abrirse y cerrarse, no es nada fácil en el momento de echar. Porque claro, cerrar aún tiene un pase. O sea, tú invitar, como he dicho, es facilísimo. Luego que dices, eso que está fuera no lo quiero dejar entrar, cerrar la puerta. Eso es más difícil, pero todavía lo concebimos, más o menos podemos manejar la cuestión mentalmente y emocionalmente, decir, no, aquí cierro y esto que no entre. Pero cuando ya ha entrado algo, amigos, esto es lo verdaderamente difícil. Esto se aplica tanto en el campo de la energía, cuando has dejado entrar una energía, digamos, en tu ser, es como cuando has comido algo que te ha sentado mal. O sea, bueno, y sácalo, sí, claro. El cuerpo tiene mecanismos para purgarse, pero todos sabemos lo difícil que es eso. Y hay intoxicaciones alimentarias que se te pueden llevar a la tumba. ¿Me explico? Luego hay parásitos. Comes algo que está contaminado de no sé qué, contraes parásitos. Uy, hay que quitarse los parásitos. Bueno, no es tan fácil. Entonces, en el plano energético sucede igual. Y en el plano de, por ejemplo, pues invitas, o sea, dejas que entren en tu espacio vital o en tu territorio, ¿no? Por ejemplo, pues como antiguamente en la tribu, dejas que vengan a vivir nuevos pobladores, les invitas, les acoges y luego se comportan mal, echarlos. No es tan fácil. Porque una vez que la gente entra a un lugar y encuentra cosas que le gustan y empieza a echar raíces por ahí, es muy complicado. No es nada fácil. Entonces esta es una enseñanza que se me dio desde el principio, pero bueno, he tenido que vivir casi 20 años para darme cuenta realmente de lo difícil que es recuperar el gobierno y la soberanía sobre el propio espacio cuando ha sido, digamos, vulnerado y ha habido un abuso de confianza y una serie de daños. El propio espacio empieza por el propio interior. El propio interior, o sea, se viven abusos y problemas pues cuando tú has confiado mucho en alguien, lo tienes en estima, le has dado un espacio en tu interior, cuentas con esa persona o con esas personas, las tienes por amigas, las tienes... Entonces, cuando hay abusos y daños y tal, cuesta. O sea, deshacerse de la expectativa de arreglar esa amistad, de arreglar el conflicto, de reparar las cosas o de que todo vuelva a ser como antes, porque eso lo vas a intentar y lo vas a intentar y bueno, pues ojalá a veces sí, a veces se logra, pero a veces no. Entonces, pues la conflictividad, el problema surge ya pues eso, por el propio interior, por sacar a alguien de tu interior, que no es tan fácil, pero también esto se suele expresar en el exterior. O sea, pues eso, como digo, pues bueno, los países ahora mismo también lo viven, ¿no? O sea, tú te imaginas una población, acoge a una serie de personas, lo hace de buena fe, lo hace pensando que todos van a salir ganando, muchas veces sale bien, pero hay veces que sale mal. Y entonces luego, ¿quién echa a los que se están comportando mal? A los que están haciendo daño. Si muchas veces se quieren adueñar del espacio, se quieren adueñar y quieren echar a los que estaban allí. Bueno, en fin, hay toda una serie de líos, ¿no? Entonces, esto forma parte de la enseñanza del círculo. Pero, bueno, como nosotros no nos lo ha enseñado nadie, bueno, por lo menos a mí no, en mi cultura yo no he visto a nadie enseñando a las niñas de esta manera, bueno, pues quien lo aprende casi que a copia de décadas, si es que lo aprende, y a copia de muchas experiencias, algunas de ellas amargas. Y el que no, pues no lo aprende. Hay mucha gente que esto no lo aprende nunca y se va a morir pensando que no entiende qué es lo que hizo bien o qué es lo que hizo mal y que muchas cosas no las entiende porque nunca le han enseñado que toda la vida humana y toda la vida de las comunidades, de las tribus, de las familias, toda su salud depende básicamente, fundamentalmente, de que una mujer haya sabido hacer su propio círculo. Si una mujer no aprende a hacer su propio círculo, todos son líos. Todos son líos y lleva sus líos allá donde ella va. Una mujer que no tiene
no se atreve o no sabe cómo hacer su propio círculo, puede incluso llegar a querer adueñarse del círculo de otras o a querer que otra le haga el círculo. Bueno, en fin, hay toda una serie de líos. Cuando las mujeres en aquella tribu estaban bien y estaban en armonía, eran como los círculos esos que se entrecruzan, ¿sabéis? Ese patrón de el árbol de la vida, esa estructura, ¿no? Que son círculos entrelazados. Eso puede darse entre mujeres sanas y saludables y es muy bonito. Pero cuando hay mujeres que no tienen círculo, bueno, todo es un lío. Entonces, bueno, esta es una de las grandes enseñanzas que recibí y que, como se ve, es muy territorial. No me la dio exactamente la tierra en sí, pero sí es una enseñanza completamente ligada a la tierra, completamente vinculada a la tierra y que además solo es posible aplicarla actuando sobre la tierra en un espacio y en un punto concreto de la tierra. Quiere decir hogar. A la edad que tengo yo, 53 años, esta enseñanza solo puedes ponerla en práctica en tu hogar y en tu territorio. Es decir, pues el perímetro de tu vida, o sea, tu espacio vital, o sea, el perímetro de tu campo energético en el cual tienes alguna clase de poder o de soberanía o de responsabilidad. Y eso es la manera de practicar esta enseñanza. Si no practicas con esto en el plano, digamos, territorial, el plano interior va a estar igual de desordenado, porque hay siempre una correspondencia. Entonces, para cerrar este episodio, lo cierro volviendo a lo que he dicho al principio. Según la enseñanza de las abuelas primeras, el mejor lugar para iniciarse en esto y empezar a aprender acerca del propio círculo y acerca de todo y cómo crear hogar, hombre, pues por toda lógica es el camino del amor del que he hablado. El camino del amor significa establécete a poder ser en un sitio donde tengas vínculos amorosos, donde te sientas que esa tierra te ama o que te puede amar, donde tengas ancestros, etcétera, etcétera, porque va el viento a tu favor, van las raíces a tu favor y porque es el amor el que va a desbloquear los canales energéticos. Si tú te empeñas en imponer tu presencia o en crear tu hogar o tu círculo en un lugar donde nadie te espera, donde nadie te quiere, donde das igual porque no eres nadie o porque no te conocen o porque vas a sumar dificultad a las dificultades, incluso aunque tengas mucho dinero o te sientas rica o poderosa porque tal y porque cual. Aquí el dinero no importa nada. Vamos, como dicen en España, es una mierda pinchada en un palo a la hora del amor. Puedes tener mucho dinero, el dinero no va a comprar el amor. Ni el amor de la tierra, ni el amor de tus ancestros, ni el amor de las personas que tengas al lado. Dinero y títulos de propiedad son papel que se lo lleva el viento y lo quema el fuego. O sea, sirven para otras cosas, dan otra clase de poder, pero desde luego no dan el amor. Y si no tienes amor en los canales de energía que te unen con la tierra y con un espacio, pues cómo vas a vivir desbloqueos en la consciencia, cómo van a llegar a ti los apoyos que a veces esperas que lleguen. En la trama de energía se va a detectar enseguida que solo eres una persona más tratando de imponerse a golpe de talonario o a golpe de título o de titulitis o de lo que sea. Y entonces eso te abre ciertas puertas, por supuesto que sí, corre y vete. Disfruta del ancho mundo y de todos sus politiqueos y de sus luchas de poder basadas en el talonario, etcétera, etcétera. Pero si eres una persona que tiene un interés verdadero en entrar en la trama de lo sagrado que permea este mundo y que está presente en este mundo, aunque no todos lo perciben, entonces las puertas son las puertas del amor. No hay otras. O sea, y ya está. O sea, es así. O sea, puedes estar llamando a todas las puertas que quieras del mundo sagrado, sí, te pueden abrir por cortesía, claro que sí, pero te van a medir el amor, entre otras cosas. Y si no vienes con amor, bueno, igual te dejan pasar, pero tu experiencia ahí dentro no va a ser como la del que le notan el amor y entra en una puerta por amor. Esa experiencia de esa otra persona va a ser muy diferente. Entonces tú mismo
tú misma, porque esto va sobre todo hacia las mujeres, elige. ¿Qué quieres, cielo o más de lo mismo, lo de siempre? No voy a decir infierno porque, bueno, puedes vivir muchas cosas que no son infernales. Puedes vivir, pues eso, lo que vemos por todas partes cuando abres el periódico o cuando abres las redes sociales. O, bueno, puedes acceder a cosas más paradisíacas, por así decirlo, que se acercan un poquito más porque están ya impregnadas y movidas por el amor. Que van a ser limitadas, porque, bueno, todo esto de las abuelas primeras y las tierras y todo esto es limitado, pero, digamos, tiene más cercanía con el paraíso y con el cielo. Vamos a decir, estarás en el umbral, estarás cerca. Así que nada, piénsalo. Y colorín colorado, el cuento de hoy se ha acabado. Pero bueno, no lo digo con sorna ni con ironía, sino porque, como se verá más adelante, en algún momento hablaré de ello, parte de las enseñanzas de la tierra me han llegado a través de significados de los cuentos tradicionales europeos que, según la abuelita Tierra del Teleno y otras, nunca fueron solo cuentos en su momento, o sea, cuando se idearon, muchos de ellos eran enseñanzas encriptadas. Porque antes muchas cosas se enseñaban así a través de cuentos. Así que cuando yo digo colorín colorado, este cuento se ha acabado, ojo al dato, estoy mostrando una puerta más, que tiene mucha importancia, sobre todo para aquel que vive en el continente que hoy llamamos Europa.